Pues comenzamos nuestra mesa redonda, que ya es el último acto de estas primeras jornadas cofrades, que concluirán mañana con la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Vélez Málaga 2023. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy esta mesa redonda, pues sobre el sentido y la sensibilidad de las agrupaciones de cofradías. Para ello, pues tenemos aquí una amplia representación de las agrupaciones de cofradías de la Andalucía Oriental y paso a presentar a los diferentes miembros que componen la mesa redonda. Después, pues, una vez que ya terminemos el turno de preguntas, pues abriremos también el turno para todos los presentes que quieran aportar o quieran hacer también alguna pregunta a cualquiera de los miembros de la mesa. Pues comenzamos con Armando Javier Ortiz García, que es el presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Granada. Granadino de nacimiento, bautizado en la parroquia de San Pedro y San Pablo, sede canónica de la que hoy es también su hermano mayor, la Hermandad de Sentencia y Maravillas. Realiza sus estudios de bachiller en Granada, licenciándose posteriormente en Medicina y en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, allí en la Universidad de Granada. Realiza también un máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad y gestión a lo largo de su vida profesional en el Servicio Andaluz de Salud en Granada y Sevilla, como por ejemplo director de los centros de salud del Marquesado, Zairín Sur, Las Flores de Granada, del Distrito Sanitario de Guadix y director del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Salud de Granada. Es responsable en el Servicio de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía del primer Plan Andaluz de Salud Pública. Director en 1995 del proyecto de Ciudades Saludables del excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Y actualmente ocupa su plaza de médico de familia en el Centro de Salud del Realejo. En su trayectoria cofrade, pues destacar su pertenencia a la Hermandad de Paciencia y Penas a la edad de 10 años, donde ya realiza su primera estación de penitencia, pasando a los 16 años a formar parte de su Junta de Gobierno con el cargo de albacea. Pertenece, como he dicho antes, a la Hermandad de Jesús de la Sentencia y María Santísima de las Maravillas, de la que actualmente es su hermano mayor. Actualmente es el presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada desde el pasado 9 de junio del 2022. Entidad de la que ha sido también vicepresidente en su anterior Junta de Gobierno y hermano también de la Hermandad del Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora del Patrocinio, el Cachorro de Sevilla. Comisario de la presentación y exposición del nuevo manto de María Santísima de las Maravillas en el 2010 y participante también en diversas mesas redondas y tertulias cofrades de Granada. Ha presentado ha tenido infinidad de presentaciones, como la revista Prioste en el 2004, la revista Paciencia y Penas, comisario también de la exposición en homenaje a don Miguel López Escribano, comisario delegado para la celebración de los actos conmemorativos de los 75 años de la fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte de la ciudad de Granada del año 2014. Director también de la revista Gólgota de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada desde octubre del 2014. Ha realizado también infinidad de presentación de carteles y pregones, en el que, por ejemplo, por destacar algunos, pregón de las fiestas de Jerez del Marquesado en el 1985, de las fiestas del Realejo en 2008, de las fiestas del Barranco del Abogado en 2011, pregón a IKEO de Canal Sur Radio en 2009 y pregón de la Archicofradía de María Auxiliadora de la Alhambra en el 2010, así como pregonero de la Gloria de María del año 2010. Pregón del Viernes Santo, de la Hermandad del Santo Sepulcro, Nuestra Señora de la Soledad y un largo etcétera de pregones que nos hace ver que tenemos aquí a un gran exaltador de la grandeza de Cristo y de María. Nos encontramos también con don Isaac Vilches Marín, que es el presidente de la agrupación de cofradías de la ciudad de Almería. Nacido en Barcelona, cursa estudios en la Escuela de Artes y Oficios de la capital catalana, cofrade de la Hermandad del Prendimiento de Almería desde su nacimiento,
donde ha desempeñado diferentes cargos en Junta de Gobierno de Prendimiento, tales como vocal de Juventud, prioste de Nuestro Señor en su prendimiento, teniente hermano mayor, hasta llegar a ser el hermano mayor en el periodo 2014-2017. Actualmente es el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería desde el año 2019. Colaborador del programa de Canal Sur Pasión, de la tertulia Cofrade Venga de Frente, pregonero del Pregón del Costalero en 2015, pregonero de la Hermandad del Prendimiento en el 2018, exaltador mariano de la Asociación Providencia en el 2019 y presentador también de distintos carteles. Es miembro también de la Asociación Providencia de la capital almeriense. Nos acompaña también María del Carmen Ledesma Albarrán, que es vicepresidenta segunda de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Nacida en Algeciras, se traslada al poco tiempo a Málaga, donde ha vivido toda su vida. Diplomada en el profesorado de GB por la Universidad de Málaga en las especialidades de Educación Física y Educación Especial. Es licenciada en Filosofía y Letras, sección Ciencias de la Educación, realizando posteriormente estudios de tercer ciclo o doctorado en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la UMA sobre la intervención educativa ante la calidad y la diversidad. Ha desarrollado su labor docente en varios colegios de la provincia de Málaga, así como ejerció también labores de directora durante 4 años en el Colegio Tierno Galván del cercano municipio de Rincón de la Victoria. Desde 2008 ejerce su labor docente en Málaga capital. En su vida cofrade, ingresa como hermana en 1990 en la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Caridad de Málaga capital, donde se implica y se compromete de una forma directa, aceptando diferentes cargos de responsabilidad en las distintas juntas de gobierno a las que ha pertenecido. Así ha colaborado en la hermandad desde los puestos de vocal de relaciones con los hermanos, teniente hermano mayor, secretaria general y, finalmente, es nombrada también hermana mayor en el 2008. Pregonera de la Semana Santa de Málaga en 2012, ha compatibilizado también su labor al frente de la hermandad con distintos puestos de responsabilidad en la Agrupación de Cofradías de Málaga, donde fue secretaria general y donde en la actualidad ocupa una vicepresidencia a la vez que pertenece a la comisión organizadora del primer centenario de la entidad. Y por último nos acompaña también don Juan García Montero, que actualmente es el director del Colegio Mayor Santa Cruz la Real de la Universidad de Granada. Ha sido durante 16 años teniente de alcalde y delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Granada. Forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Granada y en el año 2000, siendo hermano mayor de la Hermandad de la Aspiración de Granada, tuvo la responsabilidad de organizar la peregrinación con el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor hasta el Vaticano durante el Gran Jubileo, la Reina de Roma. Ha formado parte de la Junta de Gobierno de su hermandad durante 2 décadas. Ha pregonado a infinidad de cofradías granadinas y ha presentado multitud de carteles. Podemos destacar el pregón de la coronación canónica de la Virgen de la Aurora y la presentación del cartel oficial de la ciudad. Ha fundado 3 cuadrillas de hermanos costaleros y ha sido capataz durante 10 años hasta que llegó la responsabilidad municipal. Es abogado, está casado y tiene 2 hijos que disfrutan con él de la Semana Santa, que es su gran afición. Pues bueno, con este gran plantel que tenemos de mesa redonda, voy a lanzar la primera de las preguntas. Podéis ir contestando, no hay un orden, podéis en el orden aleatorio que queráis conveniente. Y bueno, la primera pregunta no puede ser otra que cuál es, según vosotros, el sentido y la sensibilidad de las agrupaciones de hermandades y cofradías. Ahí dejo abierta la pregunta para el que quiera romper el hielo. Yo creo que sigue abierto, ¿no? Sí. El propio nombre nos dice ya algo, ¿no? Agrupaciones, federaciones, como es en Granada, de alguna forma se configuran a partir de que hay unos intereses compartidos, comunes, de las hermandades conforme van surgiendo. Nosotros en Granada vamos a cumplir en el año 26 el centenario de la Real Federación. Y
Curiosamente, la Semana Santa más actual comienza en el año 1917, con la fundación de la Hermandad de Cana actualmente, que es el Via Crucis, y unos años después aparecen 15, 16 hermandades más, y las 17 se agrupan, deciden que en un momento determinado pues, unirse bajo una federación que le permitiera pues, defender aquellos aspectos que le eran comunes a ellos. Antes, la charla que estaba escuchando, cuando hablábamos de la ocupación de vía pública y demás, cuando decidimos agruparnos y hacer una carrera oficial, evidentemente aparece de alguna forma algunas necesidades que las hermandades tienen que solucionar y a partir de ahí surgen. Creo que tiene sentido en la medida en que van creciendo el número de hermandades y tienen que no solamente defender unos intereses comunes, sino organizarse para poder realizar pues, sus desfiles procesionales, ¿no? A partir de ahí, pues van surgiendo los estatutos, las reivindicaciones en cada momento, pero si tiene algún sentido cuando nos agrupamos y tenemos una federación que nos representa, es que todos, de alguna forma, concentramos en esa federación, en esa agrupación, lo que puede ser nuestra representación a nivel de la sociedad, tanto institucional, por un lado, es decir, de cara a la sociedad propiamente dicha, y por otro lado, también para defender los intereses que las propias hermandades de alguna forma demandan. Siempre digo que desde una agrupación tiene sentido el trabajo en dos direcciones. Uno, como ya me he referido a la propia sociedad y a las propias instituciones, y por otro lado a las hermandades pues, para proporcionarles los escenarios necesarios para que puedan desarrollar propiamente su cometido y cumplir con los preceptos que de alguna forma las propias estatutos de la hermandad. Bueno, hola, buenas tardes y buenas noches. Permitidme que antes de hacerle una valoración, pues de las gracias por la invitación y excuse también al presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, que me consta además su interés en haber podido compartir con vosotros este tiempo, pero bueno, sabéis también por otro lado las obligaciones que en muchos de los casos pues vienen también un poco a amontonarse siempre en los mismos fines de semana, ¿no? Y dicho esto, también pues felicito una vez más a mi amiga Paloma, que nos ha dejado a todos, como siempre, con su capacidad de transmitir, con muchos temas y con muchas cuestiones que al final nos servirán seguro para cuestionar y mejorar y entre todos compartir, ¿no? En ese compartir yo creo que donde enclavamos, nosotros por lo menos así lo concebimos, nuestra agrupación de cofradía centenaria, ¿no? Acabamos, bueno, todavía no, porque nos faltan dos eslabones muy importantes que no se han podido llevar a cabo, que es la parte de la obra social y la parte del monumento a la Semana Santa, que no se ha podido ejecutar a día de hoy, ¿no? Estamos todavía inmersos en este proyecto, ¿no? Pero precisamente venimos de celebrar un centenario especialmente repleto y completo de múltiples actos en los que los cofrades hemos visto la importancia de nuestra agrupación a lo largo de la historia, ¿no? Si algo merece la pena precisamente de la agrupación, y lo hemos podido disfrutar, es esa capacidad de reunir y albergar inquietudes al respecto, no solamente en la defensa y en la programación, ordenación de la Semana Santa en cuanto a horarios itinerarios, que sabéis que, bueno, pues que también estamos inmersos en la asimilación de nuevos recorridos, todo esto que nos ha supuesto, pero la importancia de la agrupación, bueno, lo decía un poco antes, en la representación, en las posibilidades que se nos abren por delante el hecho de tener una agrupación. Una agrupación que al cabo de los años, desde nuestra visión que nos ha permitido la propia historia comprobarla y vivirla, hemos ido viendo cómo se han ido adaptando las nuevas situaciones. Es decir, nosotros
La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, algunas nos ha dolido, pero también hemos sentido que era un vehículo canalizador para la vuelta, para lo que hemos llamado en su momento la propia Semana Santa del encuentro, y ahora pues estamos en esa fase de denominarla de la normalidad, volver, ¿no? Y creo que cualquier institución que se preste, que tenga la importancia, tiene que tener claro el momento en el que le toca vivir y en el momento en el que estamos. Creo precisamente que la agrupación de cofradías de Málaga está llamada a hacerse eco de las necesidades que tenemos los cofrades. Yo en esto insisto muchas veces en que es verdad que los horarios es la gran pesadilla porque hemos visto las dificultades que tenemos por el propio recorrido, por la propia idiosincrasia de los tronos de Málaga, pero creo que también tenemos que ser un referente importantísimo en una parte formativa, en la necesidad de ser referente a nivel de cofrade, de esa parte que venimos diciendo una mil veces, no solamente la función evangelizadora, que es, por ende, ya lo decía también Paloma, ¿no?, el motor con el que se arranca. Creo que los cofrades de hoy en día tenemos que estar mejor preparados que nunca, no solamente en la parte estética, que bueno, pues también es importante, damos en valor y es mucho más bonito adornar las cosas para que llegue al corazón, y al final así nos sentimos. Y cuando veía la foto de su hijo con el cautivo, decía, al final es el vehículo transmisor, ¿no?, esa posibilidad que nos ofrecen las imágenes, pero tenemos que centrarnos y movernos en la actualidad, la obligación de estar preparados hoy por hoy ante los nuevos retos. Recuerdo precisamente en esos cursos de formación que desglosabais cuando Paloma pues organizó en la Universidad de Málaga la posibilidad de la formación a nivel, pues no solamente legal, sino todo este mundo que se nos abre. ¿Quién iba a pensar antes que tenemos que hacer un plan de autoprotección para salir a la calle? ¿Quién nos iba a decir antes que, bueno, pues como eso en un largo, etcétera, que teníamos que hablar de la protección de datos, que, bueno, pues tenemos que adaptarnos, y todo eso, el tema de los seguros, el tema de, bueno, de cualquier contrato, la agrupación tiene que ser la pionera, quiero decir, eso tiene que ser facilitadora de cada una de las circunstancias que al final nos terminan moviendo y preocupando a todos los cofrades. Tiene que ser ese punto de referencia, cofrade, a todos los niveles, pero también provocador de situaciones en las que de alguna manera estamos llamados a adaptarnos a las nuevas situaciones que bueno, pues que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, pues yo antes de nada, pues agradecer evidentemente a la agrupación en nombre de su presidente esta invitación. Y a mí hay una cosa que me encanta, y una palabra que me encanta, que es unión. Creo que la agrupación es eso, es una unión. Y sin perder tampoco y entiéndanme bien, ya los que me conocen saben que yo soy muy directo y a veces excesivamente radical, pero creo que no tenemos que olvidar que realmente la agrupación tiene que ser ese ente de unión para dar un auténtico testimonio de Jesucristo. Si no lo vemos desde esa perspectiva, creo que estamos totalmente equivocados. Y antes lo decía Paloma, y es verdad. Quizás estamos viviendo ahora en un siglo XXI, no me encontrado ante una pandemia, que esto era imposible. Las hermandades han sabido, junto con la unión de la agrupación, han sabido adaptarse a estos nuevos tiempos. Como comentaba, es verdad que quién iba a decir la ley de protección de datos, quién iba a decir que tienes que tener un seguro de responsabilidad civil cuando un costalero se mete dentro de un paso, todos los cortejos. Pero al final, la agrupación tiene que ser un espacio de unión, no de protagonismo. No el que le está hablando aquí está sentado es más que nadie, al contrario, porque al final nosotros tenemos que dar ese testimonio de humildad también, pero tenemos que ser esa fuente canalizadora para ayudar a las hermandades. No vamos a ser más que las hermandades, porque este es otro problema que también muchas veces surge. Nosotros al final, vosotros, los hermanos mayores, sois los que nos ponéis, en este caso en Almería es nuestro obispo, pero con la aprobación de los hermanos mayores, y nosotros lo que pretendemos es, pues, en cierto modo, darle un sentido y hacer una unión para que
en la Semana Mayor, la Semana de Penitencia, nosotros hagamos pues esa organización, que al final es un extender la mano para cada una de las hermandades. Pero creo que lo fundamental, nosotros cuando nos planteamos el trabajar con las hermandades, nosotros hicimos incluso un plan estratégico porque entendíamos que era muy importante. Claro, tenemos que saber qué misión tenemos, porque es verdad que muchas veces creo que, y yo soy el primero, que a veces pues, confundimos cierta terminología y qué visión. ¿Qué visión podemos darle también? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué necesidades tienen las hermandades? Porque también muchas veces nosotros nos sentamos como en un pedestal y pensamos que todo lo hacemos bien, que no necesitamos que nadie nos diga que podemos ayudar, qué necesidades tienen las propias hermandades. Entonces, al final, todo eso es un bien común. Pero si los propios hermanos mayores no creen en la agrupación, entonces vuelvo a reiterarme que quizás entonces estamos de paso. Creo que las agrupaciones son necesarias, creo que son fundamentales para el buen desarrollo de nuestra Semana Santa y sobre todo, como comentaba anteriormente, como canalizador de enviar mensajes y un mensaje claro, que es la unión a nuestro Señor y evidentemente por ser cuna de esa faceta que tenemos la gran dicha de poder evangelizar, perdonadme. Entonces, yo soy un aférrimo defensor de la agrupación, pero vuelvo a decir, pero la agrupación como ente de ayudar a la hermandad, no como ente superior a la hermandad. En primer lugar, felicitar a todas las hermandades de Málaga y a su agrupación de cofradías por este 75 aniversario y por la maravilla que es darse un paseo por esta ciudad, por este pueblo y poder ver las capillas abiertas y esos altares perfectamente que demuestren el mimo y el cuidado y el cariño que se pone en el trabajo diario de este mundo cofrade. Bueno, yo pienso que quizá mi intervención tiene cierto sentido estando en esta mesa porque es dar una perspectiva de lo que se puede pensar desde fuera de la federación, de las agrupaciones o de los consejos, el cofrade sobre lo que son las agrupaciones, las federaciones o los consejos de cofradía. Yo siempre he pensado que la labor que deben desarrollar debe ser una labor muy parecida a la fuerza de la caballería. Es decir, es algo que hace que todo esté perfectamente ensamblado, que todo orbite en un orden y que haga posible que todo discurra con absoluta normalidad, pero que pase completamente desapercibido. El bolígrafo cae aquí porque existe esa fuerza, pero no la estamos viendo. El Consejo, las agrupaciones o la Federación entiendo que deben de ser algo así. Deben de ser entes discretos que hagan que todo funcione, que las cofradías puedan funcionar con normalidad, porque en definitiva los grandes protagonistas son las propias hermandades de cada una de las ciudades. Pero se debe hacer que todo eso se desarrolle con una facilidad y con un orden pues, bien establecido y muy discreto, sin imposiciones, sino como algo absolutamente razonable y coherente. Y entiendo que esa forma de que todo funcione con normalidad debe estar basada en muchas cuestiones, o fomentar muchas cuestiones, pero principalmente tres. En primer lugar, coincido con el presidente de la agrupación de Almería, en la conexión con la Iglesia diocesana, con el obispo y con los responsables de la Iglesia, porque en definitiva las cofradías somos lo que somos y si no fuera por eso no tendríamos ningún sentido. Y muchas veces, incluso a las propias juntas de gobierno se les va la pinza, como se dice de forma coloquial, y es bueno que pues esa supervisión, esa tutela, ese grado de estar mirando qué es lo que se está haciendo, pues se haga con ese respeto del que hablamos al principio, pero se haga con cada una de las hermandades, que normalmente no pasa nada, ¿no? Hay veces que sí es verdad que hay que intervenir. Por tanto, un imán con la Iglesia diocesana y dejar siempre muy claro cuál es la verdad de lo que estamos haciendo. Luego, desde luego, una relación, una coordinación con lo que tiene que ver con las relaciones institucionales, con los ayuntamientos, por supuesto, porque son las instituciones que hacen posible que las calles estén preparadas, que se arregle una farola o que se ponga un bache arreglado para que puedan pasar las pandillas de costaleros sin ningún problema, pero también con la Junta de Andalucía, en todo aquello que tiene que ver con la tutela del patrimonio histórico,
y incluso también con el Gobierno de España, y recuerdo pues, este problema que ha habido con las carreras oficiales y con la reclamación del IVA de la agencia tributaria. Creo que todos unidos hacemos más fuerza a través de los consejos y de las agrupaciones, y quizá la gran asignatura pendiente de Andalucía, como gran motor de lo que es la Semana Santa Española, sea no estas reuniones que se hacen de forma esporádica, sino la perfecta sintonía y establecer un Consejo General de Hermandades y Cofradías de toda Andalucía, con unos estatutos formales y con un orden establecido de una manera importante para poder tener más fuerza, sobre todo a la hora de poder solicitar determinadas cuestiones ante la Junta de Andalucía. Creo que eso podría ser muy interesante. Y en tercer lugar, pues la realización, entiendo yo que de un mínimo de actividades. No puede ser una federación, una agrupación, una cofradía más de una ciudad, haciendo un quinario, haciendo las mismas cosas que hace una cofradía, porque eso lo deben de hacer las hermandades. Creo que la Federación de Cofradía o las agrupaciones deben de hacer el cartel, organizar el pregón de la Semana Santa, por supuesto la carrera oficial y todo lo que tiene que ver con la coordinación de los horarios itinerarios, pero poco más, porque si no, quizá ese papel invisible de la fuerza de la gravedad se convierte en un choque de meteoritos que es bueno que las cofradías tengan su propia iniciativa y que haya la interferencia, la necesaria, pero solamente la necesaria. Esa es mi perspectiva desde fuera. Vemos que bueno, la Hermandad de Málaga ya es centenaria, la Hermandad de Granada, la Real Federación, le faltan 4 añitos para ser centenaria también, no sé, la de Almería... 75 años también. ¿Cómo han evolucionado vuestras agrupaciones y, en este caso, la Federación? ¿Cómo han evolucionado en su trayectoria en estos 100 años, en estos 75 años que tiene la Hermandad de Almería? La agrupación de Hermandades de Almería, perdón. Pues en nuestro caso, la creación de la agrupación como tal, hace 75 años era partiendo de que Almería tiene una Semana Santa muy joven. Almería, no sé si algunos de los que estáis aquí conocéis la Semana Santa de Almería, ahora quizá a lo mejor sí haya estado en el candelero por esa magna, pero es una Semana Santa muy jovencita. Sí, empezó hace 75 años con 6 hermandades que decidieron, pues lo que estábamos hablando anteriormente y lo que comentaba, unirse, porque la unión hace evidentemente la fuerza, y a partir de ahí, pues bueno, se empezó a trabajar. Hubo un sin-paz durante muchísimos años y en el año aproximadamente, a finales de los años 70, principios de 80, fue el resurgir de la Semana Santa de Almería. Sí que es verdad que había muchísimo, bueno, una camada, como decimos nosotros, de jóvenes muy vinculados a la Iglesia, porque es que es fundamental, porque las hermandades, y yo me canso hasta la saciedad de repetirlo, las hermandades somos Iglesia, y bueno, y comenzaron a trabajar, y hemos pasado de esas 6 hermandades de hace 75 años a tener ahora mismo 26 hermandades y 4 hermandades. Son muchas. Eso cada uno puede decidirlo o no decidirlo. Lo que pasa que sí que es verdad que ahí yo siempre soy de los que pienso que quizá menos cantidad y más calidad, pero en todos los aspectos quizá a lo mejor sea también muy necesario. Y ahí sí que es verdad que también me voy a meter en un charco, como Paloma anteriormente lo ha hecho, porque claro, al final las hermandades no son una churrería, entenderme lo que yo quiero decir. Aquí muchas veces hemos llegado, han salido hermandades de distintos, se han cabreado juntas de gobierno, bueno, pues yo ya me cabreo, ahora monto una hermandad. Y aquí a lo mejor también, pues la Iglesia en ese aspecto, pues ha querido mirar hacia otro lado. Y entonces tenemos un conflicto. ¿Y el conflicto cuál es? Que ahora mismo, pues verdad, que dada, por ejemplo, y yo hablo de mi caso, y creo que es sensible, quitando 2 o 3 provincias de Andalucía, tenemos auténticos problemas para que los cortejos sean plenos. Nos faltan costaleros, faltan nazarenos, y claro, es una realidad que a lo mejor el que está hablando pues dice, ostras, qué hombre más atrevido, pero es que es la realidad, no queramos mirar hacia otro lado.
Sí, pues es verdad que a lo mejor, pues en ese momento, quizá a lo mejor el hecho de por no tener esa cantidad, pues tendríamos que haber sido un poquito más responsables y decir, bueno, pues va poquito a poco. Eso no implica, porque claro, no sé cómo funcionan los distintos consejos y agrupaciones en Andalucía, pero en Almería el que da la autorización para que una hermandad pueda formar parte de la agrupación, evidentemente tiene el visto bueno por parte del obispo, pero después al final son los hermanos mayores. Claro, los hermanos mayores, cuando existe, entiéndame bien, el compadreo entre uno y otro, pues ya está. Pues como yo soy amigo, oye, tú vótame, y al final, pues sale. Y después vienen los madres mías. Entonces, en ese aspecto, creo que todos también tenemos que hacer una reflexión y, bueno, y seguir trabajando, porque al final esto no deja de ser un trabajo continuo. Esto es un caminar que evidentemente se nos va poniendo también muchísimas dificultades, pero bueno, pero tampoco la responsabilidad es muchísimas veces más importante que el deseo. Entonces, desde ese aspecto, quizás estoy totalmente de acuerdo que creo que las agrupaciones tienen que pasar de puntillas, pero ojo, pero tienen que tomar decisiones. Y tomar decisiones muchas veces quizás no es lo más agradable, pero a veces quizás pues, hay que asumir esa responsabilidad y esa ponderación que se nos puede dar a las agrupaciones para decidir. Entonces, pero bueno, que al final tenemos que ir todos unidos de la mano, la Iglesia junto con las hermandades y conseguiremos pues tener por lo que, gracias a Dios, viendo la secularización que existe ahora mismo en toda Europa y precisamente en España, pues sabemos la dificultad que tenemos, pues vamos a intentar trabajar todos unidos, pero con cabeza. Lo queráis. Creo que la pregunta que has formulado, la de cómo han evolucionado, ¿no? 100 años, 75 años. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que representamos a la sociedad en la que vivimos y cada época está marcada por unas determinadas situaciones o circunstancias. Yo quiero recordar que la Federación Nuestra de Granada ha realizado ya 4 modificaciones de su estatuto a lo largo de estos casi 100 años y ahora estamos pendientes de volver a realizar otro. Evidentemente, debido a que la sociedad ha ido cambiando, no hay nada más, no hay ninguna tipo de asociación como las hermandades y cofradías, que al final es lo que representamos las federaciones, las agrupaciones, que se adapte más a la sociedad que es también, y las federaciones, las agrupaciones no pueden quedarse atrás, lógicamente. Había referido al compañero de Málaga. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos que tener seguros, que no, unas contabilidades que no eran las que teníamos hace unos años, una protección de datos. Evidentemente, el mundo ha cambiado. La era digital, ¿qué pasa? La capacidad de adaptarse de las hermandades y también, lógicamente, las federaciones, lógicamente, tenemos que sufrir esa transformación. Y tenemos los cofrades, no nos olvidemos, es que parece que estamos hablando de agrupaciones, federaciones, yo siempre digo que las verdaderas protagonistas son las hermandades, son las que componen, es decir, la Federación de Granada o la agrupación de Málaga, pues están configuradas por las hermandades que la componen y a ellas, lógicamente, nos debemos. Cada uno con las circunstancias que tiene en un momento determinado. Entonces, yo pienso que lógicamente hemos ido evolucionando porque tenemos no solamente esa capacidad, sino también esa decisión de ir adaptando. Y nos hemos tenido que adaptar mucho, tanto las hermandades, y cuando hablo de las hermandades, de verdad considerar que estoy hablando también de las federaciones, porque no siempre las relaciones, por ejemplo, con la Iglesia, formando parte de ellas, han sido las más adecuadas. No siempre, en unos sitios de una forma, en otros de otra. Y ahí también hemos tenido que superar muchos obstáculos. Por tanto, yo creo que estamos dando un ejemplo a la sociedad, las hermandades, en cuanto a la adaptación que están teniendo. Y por tanto, las agrupaciones
están realizándolo porque, en cierto modo, ejercer ese liderazgo que le corresponde es canalizar y servir de vehículo a superar todas esas cuestiones que son comunes, porque una de las cosas que estamos notando últimamente más en Granada es precisamente esa unidad de la que estamos persiguiendo por las propias necesidades que van surgiendo, que son comunes a todos nosotros. Es decir, si ahora hablamos de protección de datos, pues las hermandades recurren a las propias federaciones y agrupaciones para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Tanto en el aspecto formativo como en facilitarle los recursos para que adquieran esos conocimientos y se adapten. Por tanto, yo creo que han evolucionado mucho y estoy seguro que seguiremos, por nuestro bien, seguiremos evolucionando, porque si no, seguramente desaparezcamos. Yo, en este año que vamos a terminar, que en teoría era el 21, pero todos sabemos las circunstancias, no sé cuándo vamos a terminarlo, si el 23 con el monumento o vamos a seguir un poquito más. Sí que, y lo comentaba al principio, nosotros, el momento precisamente en el que la agrupación de cofradías cumple el centenario es cuando estamos en el momento de la pandemia. Entonces, la capacidad de adaptación que hemos tenido que tener todos los cofrades, porque jamás en la vida nos podíamos haber imaginado una situación como la que hemos vivido. Entonces, esa capacidad de adaptación cofrade, de vivir a través de una pantalla, de juntarnos, de rezar delante de una pantalla, de ir a misa delante de una pantalla, todas esas sensaciones y experiencias que hemos vivido, también lo ha tenido que hacer conjuntamente la agrupación. Quiere decir que en nuestro caso, que gestiona todo el tema de sillas y todo el ingreso que supone, que es un reparto para las 41 hermandades, también hemos tenido que reinventarnos porque esa subvención se ha perdido. Entonces, hasta la capacidad de gestionar un préstamo para hacer frente a la situación en la que nos hemos encontrado, que también nos condiciona durante X años porque ese préstamo hay que devolverlo. Es decir, la agrupación de cofradía tiene que estar precisamente un poco abierta y expectante a las necesidades que nos van surgiendo. Esa capacidad la tiene lógicamente y es la que debe ofrecer al resto de las hermandades. Si las hermandades, como decía, la unión no sirve de nada. Es decir, una agrupación en la que no exista un sentido de pertenencia, no haya esa necesidad de compartir, no haya esa necesidad de trabajar por un bien común, no está llevada al éxito. Sería todo lo contrario, perderíamos el referente de la unidad que realmente es la que nos simboliza una agrupación de cofradías. Nosotros en estos 2 años que hemos tenido muchas opciones a ratos de compartir y de valorar, creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a las personas que en su momento tuvieron esa capacidad pionera de decir vamos a y dar ese primer paso. Nuestra historia está ahí y es fiel reflejo de lo que hemos estado viviendo y ahora por delante tenemos nuevos retos, ¿no? La agrupación de cofradías de Málaga supo en muchos momentos dar un paso adelante totalmente innovador y totalmente ejemplarizante, es decir, la capacidad para hacerse con un espacio como es San Julián y que sea referente para toda la ciudad, una institución que está llamada por prestigio, que se lo ha ido ganando durante año tras año, es para todo el mundo algo que está en las estadísticas, incluso no hace mucho que salieron, era una de las instituciones para que todo el mundo entiende cofrade o no cofrade, porque es que ya no se trata solamente de los que estamos inmersos en el día a día de las cofradías, sino para el resto de la ciudad la agrupación de cofradías es un referente, por lo que supone, por lo que hace, quiero decir, a nivel, antes comentábamos también el hecho de la presentación de los carteles, lo decimos un poco en plan de jocoso, ¿no? Es decir, que ya estamos enterrando al niño y todavía el pobre no ha sido capaz ni de tomar unas cuantas tomas, ¿no? Bueno, pues esa capacidad que también tenemos de reinventarnos y cada vez somos utilizados y somos conscientes de esa utilización como parte de reclamo turista. O sea, estamos vendiendo un producto
Y ese producto, mientras mejor lo vendamos, muchísimo mejor. Quiero decir, cuando hay una magna, la expectación es cuando la ocupación turística de Málaga, una de las cosas que sentíamos cuando ocurrió la magna en Málaga, ¿no?, con motivo del centenario. Las expectativas fallaron porque ya la lluvia, quedó un largo, etcétera. Pero esa capacidad de adaptarnos y de organizar actividades en torno a favorece también que el ayuntamiento de la ciudad, favorece también que las instituciones que vendamos y que estemos vendiendo una Semana Santa, cada uno con nuestras realidades y con nuestras diferencias, que yo creo que al final es lo más enriquecedor para todos. Pero ahí estamos. Es decir, es una institución que va tocando a todas las puertas, es un vínculo obligatorio de unión, pero también nosotros tenemos la complejidad también de, bueno, la ocupación de la vía pública que decía antes, y a mí todavía, después lo comentábamos, el tema de la acera. Es decir, bueno, pues, hay un problemón con la acera en Málaga, pero gordísimo, gordísimo, porque el ayuntamiento, por las zonas por donde vamos nosotros los tronos, pues el suelo de calle Lario, el suelo de muchas zonas del centro, tiene unas características determinadas y necesita de una serie de productos para levantar la acera. Tanto es así que han estudiado ese líquido que permitía que despegar la acera con muchísima facilidad, a cambio de una serie de prejuicios, porque al final tenemos todos los cofrades, que estamos haciendo una caída, pero es que es el propio nazareno el que se enfrenta a una situación que está provocando el ayuntamiento, por un tema económico, que es indudable, pero que también la propia Semana Santa le genera a la ciudad. Quiero decir, hay muchas cosas que hay que intentar siempre, y ese factor importantísimo de tener buenas relaciones con las instituciones, ya sé, en este caso ayuntamientos, ya sé, por la parte que hablábamos, pero son continuos retos a los que nos vamos enfrentando, porque al final son las propias hermandades las que nos estamos encontrando una situación y otra al cabo desde un andamio en una calle que lo han puesto y no han tenido, o la estructura de una calle que queda muy bonita pero no caben los tronos, o un largo etcétera, que al final supone una inquietud constante, y que la agrupación tiene que darle respuesta a las hermandades y nunca sentir que las hermandades son las que están pegando a la puerta, sino tener ese marco de referencia a todos los niveles. Para eso es importantísimo que haya gente conocedora y además experta en determinados temas, que tienen que ser los, bueno, pues en este caso los grandes facilitadores para todas las hermandades, para el día a día, ¿no? Bueno, muy brevemente, yo pienso que la progresión de la Federación, del Consejo, de las agrupaciones, va en paralelo al propio mundo cofrade. La percepción que al menos tengo desde la ciudad de Granada, que es una ciudad donde la Semana Santa siempre ha tenido una importancia, pero a lo mejor no con una relevancia social tan importante como lo puede tener en Málaga o lo puede tener en Sevilla, pero sí una importancia grande. Con el paso de los años eso podría ser así, pero yo lo que he percibido es que hoy en día el mundo cofrade tiene una gran presencia. El presidente de la Federación de Cofradías, aparte de ser un muy buen amigo mío, es una persona querida que está representando al mundo cofrade en las más altas esferas de la vida social granadina. Se manejan unos presupuestos que no son ni mucho menos los presupuestos que se manejaban antiguamente, y se pueden solucionar las cosas como antes no se podían solucionar. Problemas que no se podían abordar, ahora se pueden sentar perfectamente todas las partes e intentar hacerlo de tú a tú. Y yo creo que ha sido una progresión muy importante. Creo que el momento actual que vive el mundo cofrade en general, por lo menos así lo percibimos en Granada, es un momento óptimo, muy esperanzador. Es verdad que igual que pasaba en Málaga, se ha sabido adaptar el mundo cofrade muy bien en esos años de la pandemia, y se ha dado un paso muy importante para poder ayudar a muchas personas que tenían necesidad, y el mundo cofrade ahí ha estado animando el hombro de una manera que quizá no podíamos esperar, ¿no? De una manera sorprendente, con una generosidad y con una capacidad estupenda. Y por último, un pequeño fleco, por no dejar la oportunidad de meterme también en un pequeño charco, y es que, al menos también esa es mi percepción, hace unos años, o hace muchos años,
Quizá la Iglesia veía al mundo cofrade como algo colateral, ¿no? Algo realmente que tenían que tener en cuenta. Todavía queda en Granada algún sacerdote que más que propiciar y ayudar al mundo de las cofradías, lo que hace es poner alguna zancadilla. Sin embargo, la sensación que tenemos desde el arzobispado, del vicario general de Hermandades y Cofradías, que no deja de ser bien importante que exista un vicario en nuestra ciudad para Hermandades y Cofradías, es que la Iglesia está en perfecta sintonía. Los cofrades hemos dado un paso importante, porque es verdad que antes también hacíamos la guerra por nuestra cuenta y no teníamos la implicación que se nos debe solicitar, pero es verdad que la Iglesia también ahora nos considera de una manera mejor, formamos parte del día a día de nuestras parroquias, tenemos representaciones en los consejos parroquiales, en las decisiones que se toman en las parroquias y, por supuesto, la conservación del patrimonio histórico, ya no solamente del propio cofrade, sino de los templos donde estamos ubicados. De manera que sí, yo creo que la progresión es muy importante y el mundo cofrade actual está en un lugar privilegiado. Pues al hilo de... Perdón un momentín, en relación con esta evolución. Hay un ejemplo, lo voy a poner de Granada, no por presumir de nada de esto, ¿no? Sino como un hecho real que se ha producido y que creo que define muy bien lo que podemos representar las agrupaciones, las federaciones y lo que supone el mundo de las propias hermandades. Era cuando yo me presenté a las últimas elecciones para la presidencia. Me fui reuniendo con cada uno de los hermanos mayores, hablando con ellos, pues para ver qué problemática hay. Bueno, aparte de hablar de muchas cosas, me pidieron que si salía elegido no me olvidara de dos cosas. Hago un paréntesis. En la Federación de Granada no tenemos vocalía ni de juventud ni de caridad específica en los estatutos. Con la pandemia, motivado por la pandemia, hubo que hacer, pues precisamente, labores de caridad importantes en las hermandades y surgió a través de las redes, a través de internet, lógicamente, esa unión y para realizar determinados proyectos. A partir de esa experiencia, pasado, como os decía, y ahora cierro el paréntesis, cuando estaba ya yo entrevistándome con cada uno de los hermanos mayores, me pedían que esa experiencia no se perdiera y que la federación, aun a pesar de que no tuviera vocalía de juventud, pues que siguiera de alguna forma coordinando esa actividad. Y con los jóvenes pasó algo parecido. De tal forma que si nosotros hacer, como decía Juan, que estoy completamente de acuerdo, no podemos ser, en Granada somos 32 hermandades, no podemos ser la 33, en nuestra función es otra, sin hacer nosotros ni desarrollar ningún proyecto, ni con jóvenes, ni en caridad, pero sí que coordinamos todas esas acciones unidas, conjuntas, que nos dan una idea de la mentalidad y la forma de ir adaptándose a la actualidad, de la unidad que las hermandades han comprobado que es necesario tener para determinados proyectos en común, ¿no? Y yo creo que esta es una experiencia que nos dice dos cosas, de cómo respondemos a la actualidad que nos toca y a las realidades y circunstancias que nos toca vivir en cada momento histórico de los años donde van transcurriendo nuestras hermandades, y después, por otro lado, también esa unión en la que se ve necesario que para realizar determinados proyectos somos mucho más fuertes unidos que cada uno haciendo la guerra por su lado. Es lo que quería. Sí, además la siguiente pregunta iba un poco también encaminada por ahí, que es que, bueno, ¿qué creéis que supone que las cofradías pertenezcan a los entes agrupacionales? Y si, vuestra opinión también, si el cofrade de a pie realmente sabe y valora lo que significa pertenecer a una hermandad y pertenecer a las diferentes agrupaciones y cofradías. ¿Cuál es vuestra sensación? Ahora mismo lo digo usted. De una manera un poquito más breve, para ir siendo un poquito más breve en los turnos.
Bueno, pues yo creo que es fundamental, es decir, no se entendería el mundo cofrade actual si no existiera ese ente que hace que todo funcione con normalidad. Y muchas veces el cofrade es injusto a la hora de valorar ese trabajo que se hace. Es muy fácil criticar al presidente de la federación, a la Junta de Gobierno de la federación, porque no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, y sí creo que, al igual la federación, o el consejo, o la agrupación no puede ser una hermandad más, merece la pena que se respete más de lo que se respetan hoy en día las decisiones que se toman por parte de las federaciones. Y quizá habría que formar, igual que se forma desde el punto de vista de la formación religiosa y de la pastoral, a los cofrades, habría que formarlos en el sentido del respeto y en el que supieran de verdad el papel que los consejos de las federaciones y las agrupaciones hacen, porque sin ellos sería imposible la Semana Santa. Bueno, yo insisto en lo de un poco las particularidades de cada agrupación. Nosotros en Málaga sí somos cofradía también, la agrupación de cofradía tiene a los titulares de la agrupación, que es el Resucitado y la Reina de los Cielos, que hay que ponerlo en la calle el domingo de Resurrección. Es decir, que esas mismas particularidades hacen que, bueno, pues cada realidad o cada ciudad nos movamos un poco precisamente en las diferencias. De hecho, esta particularidad es sumamente importante que en los últimos años, bueno, pues en esta delegación de funciones y la responsabilidad que tenemos, hay personas encargadas de juventud, personas encargadas de la caridad, personas encargadas del propio edificio, personas, etcétera, etcétera. Y aparece una persona responsable de cultos y de todo la parte religiosa relacionada con los titulares. ¿Qué ocurre? Pues que la propia agrupación de cofradías se ha dado cuenta de que eso no puede, cada vez que cambia un presidente, no puede cambiar la dinámica en la que de trabajo y el respeto propio a esas imágenes que buenamente cada uno llega y lo hace lo mejor que puede, pero nos hemos encontrado que eso hay que cambiar. Es decir, en esa propia diferencia, es decir, vamos a intentar que haya un grupo que se mantenga y que sea la agrupación la que coordine, ¿no? Creo que la agrupación de cofradías no está para duplicar acciones, es importante que lo tengamos en cuenta, pero sí que está para coordinar, y esa función que comentaba de los jóvenes y de la parte de caridad, por suerte, nosotros la vivimos en Málaga cuando la Jornada Mundial de la Juventud. A nosotros nos llaman del Obispado para pertenecer a ese grupo canalizador, organizador de la llegada de la Cruz a Málaga, ¿no? Bueno, pues la sorpresa para muchos, y ya no solamente cofrades, sino de la ciudad de Málaga y de otros grupos que forman parte de la Iglesia, y por supuesto con los propios sacerdotes, con los propios directores espirituales. Para ellos fue una sorpresa que pudiéramos organizar lo que se organizó en Málaga cuando llegó la Jornada Mundial de la Juventud como parte preparatoria. Y esos son nuevos retos a los que de alguna manera no hubieran salido adelante si no se hace de una manera coordinada. Cofradías que se hermanaron a raíz de esta experiencia. Entonces, ese vehículo canalizador tiene que ir en todas las direcciones, porque en la parte que hablábamos legislativa, en la parte que hablábamos de seguro, en la parte que hablábamos, es decir, tiene que ser ese punto de encuentro donde pegar a la puerta y oye, tengo este problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Y a partir, porque seguro que no lo va a tener solo una hermandad, lo vamos a tener, desgraciadamente lo hemos ido viendo, ¿no? Desde una caída con la acera hasta un gran problema. Las personas que no están bautizadas no pueden pertenecer a la cofradía. Y por otro lado, y esto sí que es un charco, yo me cuestiono, ¿qué hacemos? ¿No abrimos los brazos? Porque no es un vehículo realmente y una puerta que estamos abriendo a que pertenezca a la Iglesia, que pueda seguir haciendo su formación y pertenecer, bueno, pues, recibir los sacramentos. Ahí tenemos nosotros un tema que nos cuestiona y que nos sigue cuestionando mucho. Yo creo que a través de las cofradías están llegando y llegan muchísimas personas que no están dentro de la Iglesia como tal, Iglesia en la que nosotros, pues, no hace falta decir una vez más, ¿no? Y ese papel también tenemos que asumirlo, ese papel también hay que trabajarlo, porque
yo no recuerdo que en ningún sitio del Evangelio aparezca que no se recoge o no se abren los brazos o no tenemos el encuentro con esas particularidades. También en muchos de los casos pues son cosas que estamos recibiendo en la agrupación, estamos recibiendo en las propias hermandades, ¿no? El tema que había tocado de cómo nos veían, a veces cómo se ven las agrupaciones, las federaciones por parte de los cofrades, creo que a mí me parece bastante interesante porque en muchos momentos determinados, por lo menos en la experiencia nuestra, ha parecido como que hay un distanciamiento entre lo que es los intereses de la propia federación o agrupación y lo que es las propias hermandades. Claro, hay una gran contradicción, ¿no? Porque Juan toca el tema de que en algunos momentos no aceptaban las resoluciones o las decisiones que se hicieran en una agrupación. Y digo que es una contradicción porque una hermandad se federa o se agrupa, solicita en esa agrupación, federación, pertenecer a ella, sabiendo y someterse a ella con unos estatutos. Y después, parece que, quiero decir, por eso es una gran contradicción, porque si uno acepta las reglas del juego y solicita, llama a la puerta para pertenecer a una agrupación, federación, y después le tira los trastos a la cabeza, una cosa es la crítica, no lo estoy diciendo, porque los cofrades somos diversos y, lógicamente, nuestras ideas son distintas, las podemos confrontar, podemos aportarlas, pero, lógicamente, no tirando nada a la cabeza, ¿no? De enfrentamientos me refiero que trasladamos muchas veces a la sociedad y que son altamente negativos para lo que podemos mostrar. Y en ese punto, yo recuerdo que no hace tanto tiempo, estaba todavía yo como vicepresidente hablando con algunos cofrades, miembros de junta de gobierno de una determinada hermandad. Era un chico sobre, es que no, como no lo conocía, no sabía exactamente, pero calcularle 25 o 26 años, cofrade y perteneciente a una junta de gobierno, que me dijo: ¿y para qué sirve una federación? ¿Qué hace una federación? Yo no me tiré al cuello, me tiré al cuello mío, porque dije, me pregunté, es decir, cuando alguien formula una pregunta de esta o te da una opinión de esta, uno se tiene que preguntar, ¿qué está pasando para que esto ocurra? Y a raíz de ahí, yo, por ejemplo, ahora una de mis dedicaciones y trabajo es que voy recorriendo todas las hermandades una por una y me reúno con las juntas de gobierno. Una vez se me toca una, otra, en sus sedes, en sus casas de hermandad. Porque quiero explicar lo que es la federación, o lo que es una agrupación. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿En qué podemos ayudarle? Pero ¿qué dificultades también podemos tener para cumplir con eso? Es decir, necesitamos también algo de pedagogía para que de alguna forma el cofrade sepa realmente, porque si no, algunas veces lo ve, unas personas que están en un sitio determinado, que vienen aquí un día, unas veces con corbata, otras, pero en fin, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿Y para qué sirven o para qué están aquí? Y claro, si yo pertenezco a una hermandad que está dentro del seno de una federación, de una agrupación, y después no sé ni para qué me sirve o qué me hace, pues creo que es responsabilidad también nuestra trabajar en este sentido. Aquello que no se conoce, no se quiere, no se ama, ¿no? Y lógicamente, si no somos capaces de trasladar cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos y las dificultades que tenemos, pues difícilmente se pueden entender. Pero yo creo que todo esto es una situación de diálogo y creo que es muy importante para las agrupaciones y federaciones que los cofrades entiendan perfectamente cuáles son nuestros cometidos y para qué podemos estar o debemos estar a su servicio. Y seguramente pues eso provocará todavía más unión y seremos capaces de superar muchas más dificultades o cada una de las dificultades que se nos presente. No teniendo
porque no muchas veces todo tiene solución, pero por lo menos intentar de buscarla sí. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que no es una cuestión de la agrupación en este caso, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Al final, porque muchas veces es verdad que se pone la diana sobre la agrupación. Sale un cartel que no le gusta al cofrade y ya tenemos el circo montado. Sale el pregonero que no le gusta, ya tenemos el circo montado. Entonces, lo que dice Armando, al final, ellos mismos, el problema yo creo que surge porque las propias juntas de gobierno, los propios hermanos mayores, no saben ni los estatutos de la propia agrupación de hermandad y cofradía. Porque a lo mejor ahí sí cometemos nosotros el error de que no somos capaces de transmitirles realmente la unidad y la importancia que tiene el pertenecer a una agrupación. Porque sí, no deja de ser, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que no somos una hermandad más, pero también tenemos nuestro corazoncito. Entonces, si no, porque quizá a lo mejor yo esta pregunta se la extrapolaría a mi mujer, que es la que sufre continuamente, y a las mujeres de cada uno de vosotros, y a los maridos que forman parte de un consejo o de una hermandad, que son los que realmente sufren. Porque al que tú tengas que llegar a tu casa diciendo, madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? Por Dios, y te da ganas de decir, se acabó, esto ya no puedo más. Entonces, creo que hay que buscar creo que es muy importante esa formación, y antes también lo comentaba Paloma, creo que la formación es básico, pero que después también tiene que ser un motivo a las hermandades, creo que sería de obligado cumplimiento que todos los hermanos mayores, cuando juran los estatutos de la agrupación y se le impone la medalla, por favor, al menos intenta saber lo que estás haciendo. Porque creo que eso al final, que la lectura es lo que realmente nos aporta la enseñanza. Pero que hay que ser muy responsable, porque al final, lo comentábamos antes comiendo, yo dejo de ser Isaac Uchenmarín, yo soy el presidente de la agrupación de Hermandad y Cofradía, y si yo ahora salgo de aquí haciendo un volantazo con el coche, que me pillan, mira el presidente de Almería. Asumimos responsabilidades, y responsabilidades muy serias, muy serias. Entonces creo que para que estemos todos a la altura, es impepinable la formación. Creo que es muy necesaria la información. Y ahí sí que es verdad que quizá desde las propias juntas, en este caso desde las agrupaciones, el hecho de transmitir esa formación. Hay una cosa muy curiosa, hablando de las vocalías de juventud y de las vocalías de caridad. A mí me pasó una cosa que a mí personalmente, y mi mujer lo vio en primera persona, a mí me causó un desasosiego impresionante. Yo entiendo que la caridad no tiene competencia. La agrupación, en este caso, nosotros llevamos desde hace ya 4 años, con motivo evidentemente de la pandemia, por 2 años no se pudo hacer, una campaña que llamamos Kilos de Juventud. Pues bueno, como esto la gente está tan afín a los grupos y generan tantísimos grupos de WhatsApp, pues un hermano mayor, en vez de enviar el mensaje al grupo donde tenía que enviarlo, lo envía al grupo de la Junta a la Junta y a los hermanos mayores. Y su comentario era, pues ¿qué se pensarán estos? Ahora hacernos la competencia. Cuando tú lees eso, sinceramente te dicen, mire, señores, yo me voy a mi casa, aquí se ha acabado todo, porque si somos capaces de decir que pongamos en duda una labor en común, que es, por Dios, si somos capaces de conseguir más alimentos, si somos capaces de aportar una aportación económica más, que es lo que he comentado al principio, la unión. Pero para eso tenemos que creer en la institución, no ser la diana de que, lo que he comentado al principio, que si no me gusta el cartel, pero fulano, mengano. Yo mañana tengo la presentación del cartel. Mi mujer lo sabe. Estoy, y perdonadme la expresión, literalmente acojonado. Así os lo digo. Es que es verdad, porque digo, madre de Dios, la que me va a caer. La que me va a caer. Y tú dices, pero bueno, tienes que estar continuamente en este sin vivir. Así son las cosas y ya está. Yo quiero decir algo sobre lo que se ha comentado al principio de tu intervención, que me ha parecido muy importante. Además, me encanta que en una mesa de este tipo se hablen de estas cuestiones y
de qué manera hay que poner el pañuelo a la Virgen o si la corona es mejor dorada o plateada. Hablaba de los bautizos o de las personas que no están bautizadas y quieren formar parte de las hermandades y cofradías. Y ahí está la clave del asunto. Es decir, es la gran posibilidad y el gran valor, esa ventana, ese balcón abierto que tiene la Iglesia con la piedad popular a personas que están completamente alejadas de la fe. Yo tengo la suerte de ser catequista junto con mi mujer de niños de un colegio, de los escolares, de una orden religiosa, y para prepararles para hacer la primera comunión, y os puedo garantizar que se queda uno impresionado. Vivimos en este mundo, nos rodeamos con quien nos rodeamos, y cuando te llega un chiquillo que va a hacer la primera comunión y no sabe la de María, o no sabe hacerse la señal de la cruz, y está estudiando, ¿verdad? Con la piedad tan mal. ¿Qué hacemos? Se hace una catequesis y luego se bautiza en la noche santa de la vigilia pascual, previa a hacer la primera comunión. Pues yo creo que ese es el gran valor que tenemos las cofradías. Qué bonito sería que además de que se pusiera la medalla de la hermandad, o previo a que se pusiera la medalla de la hermandad, se bautizaran. Y que fuésemos capaces de que las agrupaciones, los consejos, las federaciones, junto de la mano con la Iglesia, organizasen que todas esas personas que quieren formar parte de una cofradía porque les gusta, les ha llamado la atención, formen parte de la Iglesia, con lo que supone formar parte de la Iglesia de verdad. Creo que ese es el camino y lo que nos da realmente fortaleza y es lo que le da sentido a lo que estamos hablando, porque si no fuera por eso, bueno, pues nos quedaríamos con una puesta en escena fabulosa, como una producción en el Teatro Real, pero esto no es una producción del Teatro Real, ni de la Scala de Milán, esto es algo mucho más grande, que tiene su origen hace 2000 años en un pueblecito en donde nació un niño que era el Hijo de Dios. Y aquí estamos hablando de él después de tanto tiempo. Eso es lo que nos da fuerza y creo que eso es lo que debe de alimentarnos. Y por ese camino, por ahí, creo que debe andar el papel de todos, ¿no? Y nos tenéis que llevar de la mano para que las cofradías realmente cumplan con ese papel. ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Hacia dónde, cómo veis el futuro más inmediato, más cercano de las agrupaciones de cofradías en este siglo XXI tan extraño que estamos viviendo? Pues soy muy breve, creo que ese es nuestro papel, evangelizar, porque vivimos en una sociedad que cada vez está más alejada de la realidad religiosa. Nosotros nos movemos todos los días con sacerdotes, raro el día que no va a mi casa a comer un sacerdote o estoy tomando una cerveza con gente de la iglesia porque bueno, es mi vida y es lo que yo he elegido, pero no es lo normal. Es decir, la sociedad está completamente alejada y tenemos una... Es verdad que hoy en día hay más católicos que nunca ha habido en el mundo, porque la iglesia africana es impresionante, hay muchos más católicos que lo que había hace 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, en cantidad. Pero nuestro contexto geográfico, que es Europa, que es el sur de España, pues ahí tenemos que hacer un papel y a los hechos me remito, es decir, algo estaremos haciendo bien. Hace poco llegaba un nuevo arzobispo, ahora coadjutor, a nuestra ciudad de Granada y se quedaba impresionado de que haya grupos de formación para confirmarse en las hermandades y que donde antes le costaba trabajo ir a confirmar a 4 o 5, ahora se encuentra un grupo de 30 o 40 en una hermandad y otros tantos en otra. Es decir, algo haremos bien las hermandades y cofradías cuando esta tierra de María Santísima pues respira la religiosidad popular, el azulejo en las calles, el incienso cada vez que sea una hermandad de gloria. Yo creo que ese es el camino, lo que nos depara el evangelizar. Bueno, yo creo que vamos todos en la misma línea, ¿no? La importancia de canalizar la religiosidad popular. Yo creo que esa devoción que tenemos en torno a nuestros titulares, a imágenes como hemos visto antes del cautivo, que nadie le toque, es decir, es que no puedes pasar por delante esa parte y a lo mejor el resto de los días no va a la iglesia. Es decir, pero ahí hay algo. Y yo creo que cuando hay un hermano que repite en una cofradía que a lo mejor no vuelve a entrar en la iglesia por las circunstancias que sea, pero siente que está llevando a su titular, eso es lo que tenemos que nosotros intentar de alguna manera aprovecharlo y conducirlo y convocarlo. La misión de las hermandades
tiene que seguir sumando y sumando hermanos, porque el día a día de la hermandad lo vivimos pues 40, 60, 80 personas, depende de cada hermandad, pero ese resto de hermanos que son hermanos, porque además están convencidos de que quieren estar ahí y que son sus titulares, son los que nosotros también tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Como, creo yo, como parte de la Iglesia, de seguir intentando que sientan la necesidad de vivir y de pertenecer y de asistir a los cultos continuos de las hermandades, una llamada que estamos haciendo y que se tiene que mantener. Y la agrupación tiene que también en esta parte pues ser vehículo también de una forma de llegar, de convocar y sobre todo de hacernos presentes y llevar siempre el mismo, yo creo que el mismo camino en el que estamos sumados todos los cristianos. Unas veces se engancharán antes, otras después, pero es un camino y el camino tenemos que intentar ser los máximos porque a día de hoy nos invade la cultura de la inmediatez, nos invade la cultura de que todo vale, nos invade la cultura del no esfuerzo. Nosotros los cofrades tenemos mucho que decir aquí, porque somos instituciones, afortunadamente la inmensa mayoría, que tenemos una historia que tenemos que darla a conocer, que tenemos que ser testimonio vivo de nuestra historia. Y eso es muy importante, que a día de hoy seamos capaces y tengamos la convicción absoluta de lo que estamos haciendo y de cuál es nuestra obligación, y todos unidos de la mano. Aquí nadie se puede saltar porque entonces no hemos perdido. La parte de la unión es inmensamente importante para cualquier cosa que hagamos en la vida, pero en esta que estamos diciendo que tenemos que todos ser vehículos y aprender de uno de otro, porque las capacidades al final, creo que es lo más bonito, ¿no? Tener una agrupación con personas con esa capacidad, porque dices, oye, es que todos los días aprendo algo bonito de uno, de otro, y esto, la parte religiosa, es fundamental. No tendría sentido, ¿no?, estar donde estamos, ¿no? Pues yo creo que tenemos una gran responsabilidad por lo que estamos diciendo en este sentido. Por un lado nos enfrentamos, da igual llamarle agrupación, federación o hermandad, al reto actual de la sociedad actual, cada día más alejada, evidentemente, de lo que es la fe. Eso es algo en contra de nuestro trabajo actual que, en cierto modo, es un gran obstáculo y dificultad. Pero por otro lado, representar la potencialidad más grande de la religiosidad popular. Si alguien puede ostentar ese liderazgo, somos nosotros, las hermandades. Todos sabemos que representamos como asociaciones religiosas el mayor número aglutinado, el mayor número de personas en las cofradías, en las hermandades. Si algún cambio está habiendo en la Iglesia a favor de las hermandades, viene precisamente porque han sido capaces de ver esa realidad que representamos. Y como tenemos esa potencialidad, evidentemente tenemos esa gran responsabilidad de responder a esos retos. Porque si no es por nosotros, y esto no es tirar la flor, si no es por nosotros, poco va a quedar de esto. Y tenemos que prepararnos, y tenemos que estar preparados, unidos y con ese objetivo común proyectado para que nuestro trabajo realmente sea una opción, demos opciones válidas a las personas, a la sociedad, para que de alguna forma puedan vivir la religiosidad popular que es tan válida y tan importante como cualquier otra que se viva desde otra perspectiva. Por tanto, yo creo que ese es nuestro reto. Da este dato del número de cofrades en España. Léelo tú mismo si está ahí. Estuvimos hace un tiempo, el hilo de lo que dice Armando.
la oportunidad de estar trabajando con Humberto Angeloni, que es el coordinador para el jubileo del año 2025 para todo el mundo. Y va a haber unas jornadas especiales para cofradías en Roma en el año 2025. Yo es que esto de ir a Roma me viene a mí como de familia, ¿no? Y entonces hay un dato muy curioso. En España hay 13 millones de católicos practicantes, 3 millones de cofrades. En Italia, el dato no es exactamente el número de católicos, pero sí el número de cofrades, obvio en la primera columna. 3 millones de cofrades en España, en Italia 2 millones de cofrades, en Portugal 1 millón de cofrades. Y ya en el resto del mundo va decayendo. Bueno, la proporción entre la importancia, la vida social de la Iglesia, la representatividad de la Iglesia con el número de cofrades es proporcional. Con diferencia, España es la número 1 de todo el mundo. Y bueno, ese es el valor que tiene la hermandad de cofradías. Lo que aquí hacemos es algo único, no tiene comparación. Hay cofradías de todo el mundo, pero bueno, la vida que tiene esa hermandad no se puede comparar con otra. Yo creo que al final, si es que está todo dicho, pues, hablamos de unión, hablamos de caminar, hablamos de una palabra que a mí también me encanta y que muchas veces se nos olvida, porque las hermandades también somos amor, aunque quede así un poco, pero realmente al final tenemos que enviar todo ese tipo de mensajes. Pero yo sí que haría un inciso, y nos sentimos muy afortunados de ser cofrades, pero somos cofrades católicos, no somos capillitas. Somos cofrades católicos y tenemos que formar a cofrades católicos. Y eso a veces también creo que es una labor, y es que lo tengo tan claro que tenemos que caminar junto con la Iglesia, y la Iglesia saber que tiene esa oportunidad de que vayamos unidos, que ya se ha acabado de mirar hacia otro lado. Es imprescindible, como se estaba comentando, que dentro de las propias sedes canónicas de las hermandades haya miembros de las juntas de gobierno que estén en los consejos pastorales. Es que no tiene sentido. Si una hermandad que radica en una iglesia no forma parte de su vida eclesial, de su parroquia, algo mal estamos haciendo. Si tenemos hermanos mayores que no pisan una iglesia, tenemos un problema, pero un problema muy serio. Pero claro, al final, nosotros tenemos, junto con la iglesia, tenemos la oportunidad de revertir todo eso. ¿Cómo se revierte todo eso? Pues mediante la formación. Si es que no hay mayor secreto. Si la formación es tan sumamente necesaria, y la formación es constante, permanente, y con todo ese tipo de aspectos que estamos planteando aquí, ni nosotros somos más listos que nadie, ni muchísimo menos. Pero es tan necesario, y sobre todo, yo siempre digo, el cofrade, yo sigo dentro aunque ya no creo que no soy tan sumamente joven ya, pero sí que es verdad que tenía mi momentito de capillita, todos, venga, vamos, remangaditos, todos chulitos, todo espectacular. Pero perdemos la esencia. Cuando no nos acercamos a Dios, perdemos la esencia. Cuando alguien es capaz de decir, yo no creo en Dios y creo en la Macarena, algo mal estamos haciendo. Pero al final, nosotros y vosotros tenemos que dar ejemplo, junto con la Iglesia. Y decir nuevamente, y la Iglesia, el Papa Francisco hemos tenido la gran dicha, y quiera Dios que nos lo mantenga muchísimos años, de que, lo estábamos comentando, estamos dando datos, de que tenemos la oportunidad, y no nos tenemos que volver locos, ni pensar si hacemos actividades que por 2, por 3, por 5 personas que te vengan, bendito sea el Señor. Si el hecho es sembrar. Primero echamos la semilla y después sale el fruto. Y no decaer, y no decir, bueno, basta ya. Y yo soy el primero que he dicho, fijaos lo que me viene mañana. Pero al final es tanto el amor a Cristo, dices, si es que todo merece la pena al final. Pero por supuesto, creo que es un trabajo incansable que se tiene que trabajar por parte de la Iglesia y de las hermandades, de funcionar juntas, de ir unidas. Si no, esto no tiene ningún sentido. Gracias a los cuatro, a Armando por el doble esfuerzo, que esta mañana habéis tenido la presentación del cartel oficial, enhorabuena, gran cartel de Granada.
gran cartel, bueno, suerte a ti también para mañana. Ya sabes cómo está, no sé, no me... Va a ir bien, va a ir bien. Va a ir bien. Muchísimas gracias también por vuestra asistencia. Enhorabuena también al gran cartel oficial de la Semana Santa de Málaga 2023. Gracias por tu asistencia, María del Carmen. Gracias también, Juan. Ahora te comentaré una pequeña anécdota. Tengo un recuerdo muy bonito de la bendición de la Virgen del Mayor Dolor de tu cofradía, porque recuerdo que en esa época estábamos en la cofradía de los Vigías pensando en la bendición de nuestra titular, Mayor Dolor, Nuestra Señora del Mayor Dolor, y el entonces joven imaginario Israel Cornejo y yo fuimos a la bendición del Mayor Dolor de Granada para tomar ideas, para coger ideas, para tener aquí una gran bendición. Y quería trasladártelo, tengo un bonito recuerdo de tu titular, Mariana. Muchísimas gracias y bueno, a nuestro presidente, Francisco Javier García, que va a hacer entrega de un pequeño recuerdo.